No tiene que hacer olvidar que están pasando cosas complicadas en la Argentina. Hay una investigación que involucra al Ministerio de Seguridad de la Nación. También en una eventual responsabilidad, el juez Kreplak está trabajando sobre la causa de fentanilo y le quitó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la condición de querellante al Ministerio de Salud porque entiende que hubo falencias, ineficiencias explícitas que debieron haber frenado la producción y sobre todo la circulación, salida al mercado de este fentanilo, y no lo hicieron. Pero además hay audios que me parece a mí es el fondo de la cuestión, lo más importante, de los audios de Spagnuolo, que se taparon por estas horas hablando más de la reacción del gobierno que de la gravedad de los audios, que involucran ni más ni menos que a la secretaria general de la presidencia. Ayer se reunieron las comisiones de salud y de discapacidad en la Argentina para discutir algunos proyectos, entre otros, en algún punto reclamar la interpelación, tanto de Karina Milei como de Mario Lugones, que son quienes están comprometidos a priori con los audios que se filtraron. Nos atiende Pablo Schedlin, que es el diputado nacional que preside la Comisión de Salud. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Albino y Luciana, los saludamos por FM Cielo. Buen día, Luciana, Albino, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario, a ustedes. ¿Qué resolvieron ayer? A ver, ¿qué discutieron en la comisión? Lo que pasa es que esta historia, digamos, de los pedidos de informe, las invitaciones a los ministros, a los funcionarios, no nos ha dado ningún resultado en la Cámara de Diputados. Este gobierno es un gobierno que no viene a las citas, no contesta los informes. Situaciones que son absolutamente irregulares y que no han pasado nunca en la democracia argentina, ¿no? Nosotros tenemos la historia en este periodo de la interpelación al ministro de Economía, que tampoco vino nunca, o sea, ni siquiera en las interpelaciones vienen, pero bueno, la interpelación tiene alguna fuerza mayor que una invitación sencilla, así que ayer avanzamos, perdón, en un proyecto para interpelar, como bien decís vos, a Mario Lugones y a Karina Milei con el objetivo de que nos expliquen. Tenemos mil temas para hablar con ellos, que vos los acabas de mencionar, ¿no? Pero en este caso puntual es por el tema de los audios que demuestran que había coimas para la compra de medicamentos en Andís en el momento en que este gobierno venía ajustando las pensiones. Ustedes saben que hay una fantasía, una falacia sostenida desde el poder de que la Argentina tiene demasiados discapacitados, porque es verdad que en una época la Argentina tenía muy pocas pensiones para discapacidad y ahora tiene 1.200.000 pensiones para discapacidad, pero el valor de 1.200.000 pensiones para discapacidad comparado con cualquier país del mundo, si vos tenés en cuenta que para tener una pensión por discapacidad tenés que tener dos características: un certificado de discapacidad, o sea, tenés que tener alguna discapacidad, y segundo, ser pobre. En la Argentina, para la cantidad teórica de discapacitados que la Argentina tiene y que tiene cualquier país del mundo, si vos considerás que la mitad de la población es pobre y estás muy por debajo todavía de los valores que deberías tener, porque yo escuché a ministro decir que hubo una guerra, ¿acaso? ¿Cómo No, puede pero a ser? ver, diputado, yo lo decía el otro día porque medio como que a alguien se le ocurrió esa frase que le pareció maravillosa y todo el mundo la replica, incluso algunos colegas, y es un despropósito por donde se la mire, porque incluso hasta las proyecciones que hace la Organización Mundial de Salud en relación al promedio de personas con discapacidad que existen en el mundo, en la Argentina, el otro día hablábamos con Fernando Galarraga, que es un tipo que yo conozco, que ha trabajado muy bien en Andis, que estuvo antes, digamos, de la gestión actual al frente de esa agencia, y él decía, se calcula que en Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, con lo cual Claro, el 1.200.000 exactamente. personas implica que hay 3.500.000 que todavía deberían ser involucradas porque tienen el mismo derecho, digamos, ¿no? Y sin embargo, Sí, suponete que para tener la pensión vos necesitas las dos características: tener sí, la y discapacidad y ser además Y pobre, tener una ser ok, pobre, situación claro. social ok. de ayuda. Entonces, esa situación en una Argentina que tiene 50% de pobres, no me No cabe es duda de difícil de que lograr, digamos. Claro, la verdad es que de ninguna manera es real que lo que era falaz era que había 70.000, porque en ese momento las pensiones por discapacidad en Sí. la Argentina se daban altas por baja, o sea, Mm. vos tenías 70.000, que era el presupuesto fijo, y por cada pensión de discapacidad que se iba porque alguien fallecía, entraba uno. Mm. Era un sistema viejo que no cumplía los derechos de la gente. De ninguna manera esto pone en riesgo ningún equilibrio fiscal, de ninguna manera esto es una asuntación. Ahí nos estamos enterando de que había como apuesta, de que aquel empleado del Andís que bajaba más pensiones por discapacidad,
recibía un premio salarial y lo hacían en forma absolutamente aleatoria y sin ninguna lógica. Personas que han tenido pensiones de discapacidad por más de 20 años les han quitado la pensión. O sea, totalmente fuera de lógica, ¿no? Es lo que está pasando en todas las áreas de gobierno. Y yo creo que lo del fentanilo también tiene que ver con un gobierno que ha decidido dejar de tener Estado y entonces ha decidido que el ANMAT puede tener 200 empleados menos y no va a pasar nada, que puede tener menos inspectores y no va a pasar nada, que para peor en el caso puntualmente del fentanilo, sí fueron a inspeccionar y sí dijeron que estaba en malas condiciones el laboratorio y sin embargo no se tomó la decisión de clausurar el laboratorio en tiempo y forma y ahí tenés las consecuencias que hemos tenido, ¿no? Por eso es que estas cosas no deberían volver a pasar en la Argentina y por eso es el rol del Congreso de la Nación al cual el Poder Ejecutivo debe dar respuesta. Por eso lo que ayer avanzamos son interpelaciones, pero es muy difícil avanzar porque como el gobierno se ha quedado con algunas presidencias de comisiones estratégicas como asuntos constitucionales, como presupuesto, Que tienen que pasar, claro. bloquean estos giros. Entonces, para llegar al recinto tenés primero que emplazar estas comunicaciones, a estas comisiones, después ir a la comisión, sacar el dictamen, volver al recinto, recién votarlas y son realidad. Entonces, es un proceso que la Argentina, el sistema democrático argentino, no debiera ver como normal y no debiera pasar ahora y no debe pasar nunca más, porque si aprendemos de estas manias todos, nadie va a poder gobernar en la Ahora, Argentina. ¿existe la posibilidad, digamos, de que el funcionario que es convocado a una interpelación se niegue a hacerlo? Y bueno, Caputo no vino, estuvo interpelado y adujo que estaba en Washington, no sé dónde estaba y nunca más volvió. Y ¿Se acuerdan que nosotros ya lo interpelamos por el tema le hago la pregunta inversa, ¿existe algún mecanismo para forzar que vayan al Congreso? Bueno, ahora en las comisiones estas de investigación que se están creando, vieron que ahora nos estamos transformando en una agencia de comisiones de investigación en el Congreso, entonces Sí. tenemos la agencia de Libra, la agencia del fentanilo, vamos a tener la agencia del Andis y así sucesivamente, porque no avanza nada, sino ayer, por ejemplo, estuvimos en la Comisión Libra y se votó un reglamento, se aprobó ese reglamento establece que en el caso de que la persona citada no venga declarada a la comisión, ayer se citó entre otros a Karina Milei, a la misma, entonces podremos pedirle a un juez, porque la justicia es la única que puede obligar, y que ese juez, en base al reglamento y en base a lo que se está haciendo, pueda, por la fuerza pública, traer a alguien a declarar. Pero recién así lo vamos a poder conseguir. Diputado, así como especulábamos hace un ratito de que esta frase que a alguien se le ocurrió y entendió que garpaba como para sostener el discurso del gobierno, la empezaron a replicar todos, en el sentido de que hay muchas personas discapacitadas y que en el medio haya habido alguna guerra y demás. En las últimas horas medio como que se empezó a instalar otra teoría, que yo se la traslado para ver si ustedes lo discutieron o lo charlaron, porque además algún oyente de los que suele ser afín a la posición del gobierno nos lo hace saber, dicen que es una falacia de que hay muchos discapacitados, pero está lleno, está lleno de pensiones por diabetes, presión alta, depresión y le faltó pie plano, que era otra de las que escuché, digamos. ¿Hicieron ustedes algún análisis sobre las características de algunos certificados que pueden eventualmente ser revisables? Mirá, yo creo que toda cosa que hace el Estado, como lo hace con fondos públicos, todo debe ser revisable, auditable. Ahora, este gobierno que no nombra gente en la Auditoría General de la Nación, que no genera los informes en la CIGEM, que se audita solo y se controla solo y se absuelve solo de las cosas que acaecen, me parece el peor ejemplo de quien puede decirlo. Yo no puedo decir que de 1.200.000 pensiones que hay en la Argentina no haya alguna persona que esté dada mal la Claro, pensión, o lo que que no se tenga cuestiona adecuada. es... Puede ocurrir, yo no digo que no. Ahora, la verdad es que en el global de quienes conocemos cómo se genera el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, se hace en las provincias, se hace con una junta de discapacidad, hay profesionales firmantes que son médicos que tienen su matrícula en juego cada vez que firman un certificado. Si Sí. alguien lo hizo mal,
y bueno, tendrá la responsabilidad de dar respuesta por eso. Ahora, creer que por esto uno tiene que agarrar y bajar 100.000 discapacitados para que vengan en sillas de rueda, con muletas, con bastón blanco, hacer cola ahí en el frío, en el Andís, para Mm. demostrar que sí son ciegos desde que nacieron, me parece que tiene un nivel de crueldad Sí, que no sí. resiste el menor análisis. Mm. Entonces, puede haber situaciones, habrá que buscarlas, hay maneras de hacer esto, uno puede ver, mirá, en esta población el índice está por arriba de la media, bueno, vamos a esa población, vamos, no, vamos a investigar si hay algún médico que está dando certificados que no son correctos. Ahora, después, Pero ni esto pone a en priori riesgo. uno entiende que lo razonable es eso. Che, hay, bueno, busquemos las que están mal, pero que la fórmula de solucionar ese tema que el gobierno cree que es un problema no sea empecemos a bajar como loco. Es cierto lo que usted Cuarenta por decía. ciento de las Sí. cartas documentos que ellos mandaron a los discapacitados para que recertifiquen su discapacidad no llegaron a domicilio, fueron mandadas mal. Bueno, O pero sea, fue estratégico eso además. obviamente. Mm. Entonces hay una decisión de que todas las áreas de gobierno bajaran el presupuesto. Entonces cada uno quiso hacerlo como quiso. Ujú. Entonces, ahora además nos enteramos que en ese camino a bajar los gastos, había gente que se estaba quedando con el 3%, el 8% de los Claro, medicamentos. Y claro. estamos hablando de 500.000, 800.000 dólares por Sí, mes. sí, Entonces, sí, mucha sí. plata, ¿no? Es que la cuenta final hacía así como 8.600 millones más o menos, lo que habían Imagínate. recaudado con esa lógica del porcentaje ese. Ministro diputado, le hago Ujú. otra pregunta por su expertise, digamos, forma parte de la Comisión de Salud y demás. Hay un tema que sí ha callado, pero la investigación sigue, sin pausa, que tiene que ver con el fentanilo. Yo decía en el arranque de esta charla que la justicia dictaminó o llegó a esa conclusión el juez de la causa, incluso digamos a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, que había alguna responsabilidad en términos del control del Ministerio de Salud, que debiera haberse hecho eco de alguna alerta de ANMAT y haber sacado de circulación el opioide ese y finalmente no lo hizo. ¿Cómo sigue en ese tema de cerca? Sí, bueno, eso a mí me parece que es correcta la decisión de la justicia. Es como que uno se controle a uno mismo, Mm. digamos. Acá hay dos responsables claros en el tema de Almate. El primero, por supuesto, es el laboratorio. El laboratorio que sabía perfectamente cuáles eran las normas para generar medicación endovenosa, porque no es un laboratorio en una casita, en un barrio, es una enorme planta de producción de medicamentos que hace muchos años está trabajando y hay una responsabilidad clarísima que la justicia tendrá que evaluar y decidir cuál fue el motivo por el cual los controles y la calidad de manufactura, las reglas de manufactura de medicamentos no se llevaron a cabo. Ese es el primer responsable. Y el segundo responsable es el control del Estado. Nosotros comemos alimentos, usamos medicamentos, nos ponemos vacunas a sabienda de que hay alguien que nos controla la calidad de estas cosas en la Argentina. Y puntualmente el ANMAT es un organismo muy prestigioso, o era al menos un organismo muy prestigioso en la Argentina, y que en este caso falló. Falló porque no es que no controló, controló, dijo, este laboratorio no está en condiciones y nadie tomó la decisión de clausurarlo. Y entre que dijo que no está en condiciones y no se tomó la decisión, tenemos 100 muertos. Claro. Entonces, son cosas de enorme gravedad. Esto avanza hacia una comisión de investigación. El día jueves seguramente se va a constituir. Esa comisión tampoco la vamos a poder constituir porque de vuelta le dieron giro a asuntos constitucionales que no quiere reunirse, con lo cual tenemos que ir de vuelta al recinto, emplazar asuntos constitucionales y esta historia que yo les contaba para todos los elementos. Pero la Argentina necesita un ANMAT potente, por eso hemos propuesto en la Comisión de Salud y estamos trabajando ya con un proyecto de ley para que el ANMAT tenga definitivamente una ley en la Argentina. Es una deuda del sistema sanitario argentino desde los 90 y que no que no tengamos ANMAT como quiere Sturzenegger, sino todo por el contrario, tengamos un ANMAT más potente, más libre de investigar, con autarquía, con presupuesto capaz, con cantidad de personal, con personal bien pago, porque en la Argentina una de las cosas que no nos podemos permitir es que la gente dude de la calidad de los medicamentos que consume, ¿no? El sistema sanitario argentino no merece esa situación. Tenemos una industria farmacéutica que tampoco lo merece, porque la Mm. verdad que puede haber habido chantas en el sistema y que hayan generado esto, pero la verdad es que la mayoría de la industria farmacéutica argentina es de primer nivel. Nosotros exportamos medicamentos a toda Latinoamérica, Europa. El 50% de los productos que usamos en la Argentina se producen en Argentina. Eso casi no pasa en ningún país del mundo.
No es malo eso para Argentina, al contrario, es un plus que tiene nuestro sistema sanitario, pero que viene de la mano de un ANMAT potente, no de un ANMAT debilitado, desfinanciado y que además genera estos errores garrafales, ¿no? Diputado, cumplimos casi con el horario. La producción nos estaba culminando, que lo liberemos y 20, nos pasamos por 2 minutitos. Le agradezco la Al contrario, gentileza. gracias a ustedes. Adiós, que le vaya Muchas bien. gracias, ¿no? Pablo Yedlin es diputado nacional de Unión por la Patria, es el presidente de la Comisión de Salud que ayer...